ustedes una guía básica para lo que sería el trabajo grupal, el último trabajo que ustedes estarían realizando es el trabajo que tiene una modalidad escrita y una modalidad expositiva, como está disponible en nuestra aula virtual. Este trabajo ustedes lo van a empezar a exponer a partir del día 30 de octubre. O sea, estamos prácticamente a un mes del inicio de las exposiciones de estos trabajos. El 30 y el 6 de noviembre son los días fijados para las exposiciones y ya les quiero indicar hoy cuáles son las principales partes del trabajo, en qué va a consistir, para que de esa manera ustedes tengan el tiempo suficiente para hacer la lectura analítica correspondiente. Este trabajo que ustedes lo hacen en modalidad grupal, con esos grupos que ustedes ya formaron, que gentilmente César compartió conmigo la nómina de los integrantes de cada grupo, van a analizar un artículo científico que relaciona el campo de estudio de la bioquímica con el campo de estudio de las ciencias forestales. Entonces lo que vamos a hacer consiste en una habilidad que es importante para todo estudiante y sobre todo para todos los profesionales, que son las habilidades de lectoescritura. Entonces, este trabajo de lectura y análisis de texto van a tener ustedes un material de referencia que va a ser según asignación, que no tiene ninguna direccionalidad, todos tienen prácticamente las mismas características en cuanto a la complejidad y en cuanto a la extensión. Tienen en promedio entre 7 a 8 páginas cada uno de los artículos, un artículo científico. Buscamos que desarrollen ustedes habilidades como la reflexión y el nivel lectoescritor medio. Este trabajo tiene una ponderación total de 7 puntos entre la parte escrita y la parte de presentación oral. Ustedes tienen esas guías en el aula virtual. ¿Y en qué va a consistir la tarea? Vamos a ir viendo paso por paso. Primeramente, va a consistir en una lectura analítica del material que se les asignó. Justamente hoy vamos a estar indicando cuál es esa asignación de materiales. Y luego van a elaborar la técnica del resumen con la siguiente característica. El mismo tiene que tener un máximo de 350 palabras dirigidos por 3 preguntas guías. El primero, ¿cuál es el grupo de biomoléculas que presenta el artículo? Es decir, en el artículo se está hablando sobre proteínas, se está hablando sobre hidratos de carbono, se está hablando sobre lípidos, se está hablando sobre ácidos nucleicos, se está hablando sobre hormonas, sobre qué biomolécula se está hablando en el artículo. Esa es la primera pregunta que ustedes tendrán que exponer en su resumen. La segunda es ¿en qué consistió el experimento o el estudio que se llevó a cabo? ¿Fue un estudio de campo? ¿Fue un estudio de laboratorio? ¿Qué se estudió? Y la tercera pregunta, ¿cuáles fueron los principales resultados de ese estudio? Como ven, esto va a exigir por parte de ustedes hacer una lectura, quizá más de una vez, para poder responder estas 3 preguntas guías. Y se va a cerrar la redacción de su resumen con la respuesta a una pregunta que sí es de carácter personal o de carácter grupal en este caso, en donde ustedes van a tener que hacer una valoración, cómo ven esa relación entre la bioquímica y la aplicación o el uso de la bioquímica al campo de las ciencias forestales. Si en algún momento van a hacer referencia a algún material o algún párrafo o alguna línea que esté contenido en el texto, es importante que eso quede referenciado. Es decir, cuando yo utilizo un texto, entonces, es decir, no está con mis propias palabras, no lo escribí yo de mi propia conciencia, sino me basé en un documento o sobre todo transcribo lo que hizo un documento, tengo que referenciar, tengo que poner el apellido del autor y el año en el cual escribió ese documento en sí. Con eso se cierra el resumen. La dinámica del resumen es que no tiene que ser larga, tiene que llegar a 350 palabras como máximo. Entonces el ejercicio es decidir qué es lo más importante que sí tiene que estar contemplado en ese resumen. Y una vez que tengan hecho el documento, prepararán la presentación. Puede ser un PowerPoint, puede ser un Prezi, para presentarle a los compañeros. Cada grupo va a tener de 15 a 20 minutos para hacer la presentación
correspondiente de su trabajo en la fecha asignada. Entonces, para hablar un poco del proceso, para elaborar un informe o para elaborar un resumen, seguimos básicamente tres momentos. Un momento antes de la lectura, que estamos haciendo prácticamente juntos ahora, en donde uno tiene que especificar o definir cuáles son los aspectos temáticos que quiere analizar del texto. En el caso de este trabajo, lo que estuvimos hablando, cuál es el grupo de biomoléculas, en qué consistió el estudio y cuáles son los principales resultados. Un proceso durante la lectura que consiste en leer el texto e identificar cuáles son las ideas centrales, las ideas secundarias, identificar de qué trata el texto, qué dice el texto sobre el tema que estamos estudiando, en este caso, que es la aplicación de la bioquímica en las ciencias forestales. Y luego un tercer momento ya posterior a la lectura, en el cual esas ideas centrales que fueron identificadas y quizá alguna idea secundaria que consideramos importante, las vamos uniendo para elaborar nuestro resumen. Entonces, cuando yo empiezo a elaborar mi resumen, a hacer mi lectura analítica, lo primero que debo hacer en función al artículo que va a leer mi grupo es identificar el nombre del artículo. Cuando yo leo, identifico el nombre, ya puedo tener una primera idea de qué es lo que me va a estar presentando el autor o los autores que escribieron este artículo en el cuerpo, en el contenido del documento. Después es importante que podamos identificar los autores para saber quiénes son los que van a requerir ser mencionados o ser considerados en el momento en el cual hagamos una citación o cuando escribamos las referencias bibliográficas. Entonces siempre es importante hacer estos dos pasos cuando estamos analizando nuestro o un artículo científico. Luego, ¿qué es importante? Recomendación, hagan una primera lectura, una lectura que la pueden hacer de corrido de todo el documento, en la cual probablemente todavía no vamos a tener una comprensión plena, eso es totalmente normal. Después podemos leer una segunda vez hasta una tercera vez, lo que ustedes consideren necesario, hasta llegar al momento de la lectura analítica. La lectura analítica es ese momento en el cual, a la par que yo ya sé de qué está tratando el texto porque ya lo leí con anterioridad, puedo utilizar la técnica del resaltado con los resaltadores o la técnica del subrayado para poder identificar las ideas principales y las ideas secundarias. Acá yo les puse un ejemplo, está resaltado en un color amarillo una idea principal o ideas principales y en color verde ideas secundarias. Eso cada persona o cada grupo va a tener su código para poder hacer la identificación de las ideas del texto. Y una vez que tengamos identificadas estas ideas, que es importante hacer en modalidad grupal justamente por eso, es el debate. Lo que yo pude haber encontrado como idea principal puede que no lo sea para mi compañera o para mi compañero. Entonces el debate de tomar la decisión de cuál de las ideas van a construir nuestro resumen es un trabajo que ustedes lo van a hacer en ese carácter grupal. Pueden encontrarse en una videoconferencia, en una videollamada para decidir cuáles son las ideas principales que van a ir en esa redacción de su resumen. O incluso pueden escribir en un Google colaborativo o en un Docs de Google colaborativo las ideas principales para ir construyendo el resumen. Entonces, una vez que tengan completo el documento escrito, harán la preparación de la presentación del trabajo. ¿Qué van a presentar en el trabajo? La presentación del trabajo es para que ustedes socialicen con sus demás compañeros cuál fue el artículo que leyeron, de qué biomolécula trataba o qué biomolécula presentó ese documento, qué estudio se hizo y qué resultados se encontraron. La presentación no es para mí, la presentación es para sus compañeros. Entonces ustedes van a tener un conocimiento amplio de diferentes usos que se le pueden dar a la bioquímica en los campos de las ciencias forestales. Y que es importante al momento de preparar la presentación
que sea realmente concisa, que no esté llena de letras o de palabras, sino que aunque pongamos una frase o un gráfico, eso tiene que servir para recordar y para poder comentarle a los compañeros cuál yo considero que es o cuáles considero que son esas características del documento que como grupo se analizó y se trabajó. Para eso es la jornada de presentación que vamos a tener. Entonces son 6 artículos que van a ser leídos en este grupo y todos deberían conocer el aporte de cada uno de los artículos para conocer aplicaciones que se le pueden dar a la bioquímica en diferentes estudios de ciencias forestales. Esta es más que nada una finalidad informativa y de conocimiento y para que recuerden cuando estén dando asignaturas posteriormente de las aplicaciones que pueden tener utilizando aspectos de la bioquímica. Para eso es hacer esta lectura. Y un poco de la parte organizativa, comentarles de que está el apartado en nuestra aula virtual con este que ven aquí arriba, donde dice trabajo de análisis, formación de grupos de trabajo, ya está toda la información acá, no se ve tan bien. Este es el documento que compartió conmigo César, que todos ustedes conocen. El grupo 1 está integrado por Dayana Rivas, Adrián Jara, Loida Aguilera, Fernando Santa Cruz y Ulises Candia, y así respectivamente tenemos 6 grupos de trabajo para realizar esta actividad. Dentro de este apartado que lleva el nombre de trabajo de análisis, formación de grupos ya está hecho, tienen una carpeta llamada artículos para el análisis. Cuando ustedes abren esta carpeta, que es este cuadrito que ven en la parte inferior, tienen los siguientes artículos científicos. El artículo de Álvarez y compañeros, que habla de la caracterización de la biomasa y el poder calorífico. El artículo de Sousa y compañeros, que habla de una perspectiva biotecnológica de la hemicelulosa. El artículo de Efron, que habla de la influencia de las plantaciones forestales en los suelos. El artículo de Grilli, que habla de la degradación y la utilización de la hemicelulosa. El de Peña, que habla de las propiedades bioquímicas de los suelos forestales. Y el de Sarti, que habla de los parámetros biológicos y bioquímicos de especies forestales. Como en algunos casos, incluso en el título ya pueden identificar, se relacionan de aplicaciones de la bioquímica con las ciencias forestales. ¿Cómo va a ser la distribución de los artículos? Y va a ser en el orden en el que aparece. Entonces, el primer artículo que ustedes van a ver cuando se despliega esta carpeta es el de Álvarez y compañeros 2011, que le va a corresponder al grupo 1, al grupo de Dayana, Adrián, Loida, Fernando y Ulises. El segundo artículo, el artículo de Sousa del año 2010 le va a corresponder al grupo 2, al grupo de Marcos, Sofía, Samuel, Jazmín e Yara. El artículo de Efron del 2015 le va a corresponder al grupo 3, Camila, Gabriela, Julieta y Alma. El artículo de Grilli le va a corresponder al grupo 4, a Joana, a Benjamín, a Aramía, Edgar y a César. El artículo de Peña le va a corresponder al grupo de Alexandra, Fátima, Ana, Joel y Naomi. Y el de Sarti le va a corresponder al grupo de Fiorella, Sabrina, Leticia y Guadalupe. Entonces, siempre recuerden el orden en el cual ustedes visualizan sus artículos al abrir la carpeta, va a ser el que les va a estar indicando el que le corresponde a cada grupo, es por orden. Y en la parte inferior tienen la manito que ustedes ya conocen, ahí tienen el espacio de entrega de trabajo de análisis. Todavía no está configurado el espacio. Eso les digo porque ahora mismo figura como fecha de presentación un 20 de septiembre del año 2022. Eso es porque todavía no está configurado el espacio. Lo voy a configurar el día de hoy. Ahí ustedes sí tienen disponible la guía de trabajo, que es todo esto que estuvimos hablando el día de hoy. Tienen su rúbrica, sus criterios de evaluación y tienen la diferencia que no tenían en las otras entregas, que esta es una entrega por grupo. Entonces,
una sola persona del grupo sube el trabajo, si es del grupo uno, por ejemplo, lo sube Loida, por decirlo así, y automáticamente todas las personas que están asignadas a ese grupo número uno ya tienen ese trabajo asociado. Esa es una diferencia que ustedes van a observar comparando con sus otras entregas de trabajo, que justamente es lo que es la configuración de entrega por grupo. No sé si ya hicieron en alguna otra asignatura, pero entonces es importante recordar que esto ustedes lo van a entregar el trabajo escrito, o sea, el resumen escrito en un Word, en un PDF, como ustedes quieran, es lo que van a subir a este espacio de entrega del trabajo de análisis. El PowerPoint, el Prezi, el medio audiovisual que ustedes utilicen para socializar la información con sus compañeros ese 30 de octubre, ese viernes 30 que vamos a hacer la exposición, eso no es necesario que compartan conmigo, o sea, no es necesario que suban a este espacio, solamente el resumen escrito. El otro es un documento que ustedes van a utilizar como apoyo para comunicar y para socializar la información. Esas presentaciones las iniciamos el 30 de octubre con el grupo 1 hasta que nos dé el tiempo, y quien no pueda exponer ese día van a tener la continuidad de las exposiciones el viernes 6 de noviembre. Entonces, esa es la dinámica con la cual vamos a estar trabajando en este trabajo de carácter grupal. Como ven, prácticamente es un mes, estamos a un mes para que ustedes tranquilamente puedan leer sus documentos, sus artículos, analizarlos, sugerencias, háganlo primero de manera individual y luego trabajen en grupo, no dejen para la última semana. Nosotros vamos a continuar todavía con prácticas en simuladores, pero el día de hoy ya quise presentarles este trabajo y esta dinámica para que puedan hacer el ejercicio con calma y sin esa premura del tiempo que tienen una semana nada más para hacer el trabajo. Entonces ya es una cuestión de cómo puedan organizarse con sus diferentes actividades también, de manera a poder ir acompañando este trabajo. Me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Les escucho? Sí, sí, sí. Claro que sí. Siempre voy a socializar el video de nuestra presentación de hoy. Profe, de mi parte está todo claro. Entendí toda la Oh, explicación y todo eso. ok, gracias, Marcos. ¿Algún otro compañero, compañera? Parece que quedó claro. Bueno, esto va a quedar socializado el video, está socializada también la presentación que estuve compartiendo con ustedes hoy de los pasos, y el ajuste del aula lo voy a realizar ahora, o sea, no se preocupen si entran ahora mismo, tipo cerramos el Meet y entran, van a ver que tiene una fecha de entrega del 2022, porque voy a justamente ahora configurar los grupos y configurar la fecha de entrega, que es el 30 de octubre, justito un mes aproximadamente para la entrega. Entonces, no se preocupen que esto sí o sí ya va a estar configurado para cuando ustedes lo quieran entregar. Y sí va a quedar todo disponible para que ustedes también, si quieran volver a visitar o a volver a ver el video, puedan hacer. Entonces, si por hoy no hay alguna otra pregunta, alguna otra consulta sobre este documento o sobre este trabajo, voy a detener aquí la grabación